¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy estamos en Salud y Familia en Pymes Perú. ¿Cómo están ustedes? Hoy día ya hemos empezado con la tercera fase de reactivación económica y han habido muchos comentarios positivos, otros no tan buenos, todos preocupados por cómo se irá desenvolviendo esta tercera salud de las personas, y es por eso que hoy día también vamos a tocar el tema, y vamos a tocar el tema muy importante de las personas de la tercera edad. ¿Cómo les afecta? ¿Cómo les está afectando? ¿Cómo les ha afectado? ¿Qué podemos hacer nosotros que somos eh, hijos de personas de edad, que estamos con el pendiente de cómo pueden ahora ir a trabajar los chicos y regresar a casa y tener a las personas de la tercera edad, que son obviamente focos de contagio muy fuertes, ¿no? O sea, porque pueden contagiarse un estado frágil, todo eso. Hoy lo vamos a ver con el doctor Alejandro Sánchez, que nos va a ayudar en este tema. Vamos a dar inicio con el doctor Alejandro. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Estoy encantado de poder dirigirme a tu público, así que pues, para responder las preguntas o conversar un poco acerca de esta difícil pandemia que nos ha tocado vivir en este tiempo y cómo podemos ayudar de la mejor manera a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos, que son una de las etapas etarias que en esta pandemia pues necesitan o requieren de repente de mayor orientación, ¿no? Claro, usted como médico geriatra eh, tiene pues a los abuelitos que además son de tan dulce, tan tierna y tercos también, ¿no? Porque quieren salir. Y no, al inicio de la pandemia muchos se sentían excluidos, decían, ¿por qué nos están excluyendo? Queremos vivir, queremos salir, comprar nuestro pancito, pasear al perro, salir a caminar, y ya poco a poco han ido entendiendo que ellos, justamente por el sistema inmune y por todo como se ha ido dando, es quedarse en casa. Pero usted como doctor, ¿cómo es hablar con los adultos mayores y hacerlos entender cuál es la nueva realidad que ellos tienen que enfrentar? Claro que sí. Bueno, es un poco difícil porque es difícil hasta para nosotros. O sea, nosotros hemos vivido una etapa de cuarentena estricta, ¿no? Que han sido casi 90 días. Entonces, si para nosotros ha sido difícil poder trasladarle esa información a un adulto mayor, todo depende de la edad que tenga. Existen diferentes tipos de adultos mayores. Existen adultos mayores que son independientes, que son los más jóvenes, y que tienen todavía claridad en sus pensamientos, y existen los adultos mayores dependientes. Cuando hablamos de dependientes son personas que dependen de otras para valerse por sí mismas y porque tienen que realizar las actividades de su vida diaria ayudados por otras personas que muchas veces son su familia. Entonces, es importante que estas personas, para que nos entiendan, pues tenemos que darles una explicación consecuente, darles una explicación que puedan, mediante la cual nos puedan entender y ver la realidad, ¿no? Al ver la realidad que esta pandemia es pues muy difícil de enfrentar y donde la distancia social es súper importante. Ahora, los adultos mayores son un grupo de riesgo y eso es algo que tenemos que hacerlos entender. Es muy difícil que ellos salgan a la calle y no estén expuestos, ¿no? Entonces, siempre tomando las medidas adecuadas, sobre todo en la primera parte de la vida del adulto mayor, cuando recién está entrando a ser adulto mayor. Según la ley que nosotros tenemos en el Perú, el adulto mayor se menciona es a partir de los 60 años. Entonces, una persona de 60 años muchas veces es activa, todavía está trabajando, entonces dice, ahora no puedo salir, no puedo ir a mi trabajo, no puedo salir a la calle, entonces es difícil de entender, pero lamentablemente hasta que no tengamos una vacuna, ellos son una población de riesgo y la exposición al virus es algo que debemos de evitar. Ahora, doctor, las personas que son adultos mayores obviamente se dice que tienen mayor probabilidad de contagio, pero ¿podría explicarnos por qué? ¿Por Mm, qué ellos que tienen sus años 50 o 40, cuáles son las diferencias? claro que sí.
Lo que pasa es que el adulto mayor a partir de los 60 años entra en un periodo que nosotros llamamos inmunosenescencia. ¿Qué significa esto? Que el paciente adulto mayor o la persona adulto mayor va disminuyendo su capacidad de respuesta, ya que su sistema inmune cada vez va decayendo. Es como que su sistema inmune también va envejeciendo. Es por eso que estas personas han sido uno de los grupos más vulnerables en esta pandemia, no solamente acá, sino a nivel mundial. Entonces hay que entender que son una población de riesgo porque su sistema inmune va disminuyendo su capacidad de respuesta. Esa es la explicación. Y dígame una cosa, el sistema inmune, tratarlo o subir la respuesta del sistema inmune en ellos, ¿hay alguna metodología, alguna práctica para poderlo hacer? En realidad no es que uno pueda tomar algún medicamento o pueda utilizar alguna vacuna para mejorarlo, pero sí obviamente existen herramientas como son una buena alimentación, una alimentación balanceada, un buen consumo de vegetales que son antioxidantes, un buen consumo de frutas también es importante, sobre todo los cítricos. En este periodo de tiempo que estamos entrando al invierno, nos puede proteger de cierta manera, pero no nos hace inmune a la enfermedad en sí. Lo único que nos hace inmune a la enfermedad por ahora en los adultos mayores es, para empezar, el confinamiento, el aislamiento, el utilizar mascarillas y obviamente el lavado de manos, que es lo más importante. ¿Y cómo es el actuar, o cómo podría ser el actuar? Porque muchas veces vemos familias completas, llámese abuelitos, papás, hijos, hasta nietos, ¿no es cierto?, que viven en una sola casa. ¿Qué, qué me dices si es de que los nietos, los hijos salen a trabajar, regresan y que el adulto mayor no puede salir de la habitación? ¿Cuáles son las medidas que hay que tener con ellos? Porque si están confinados, en esta etapa ya se han reinsertado varios en el trabajo, a estar saliendo. Y a mí me preocupa muchísimo aquellos adultos mayores con enfermedades crónicas que están en una casa, que capaz tienen diabetes, tienen algún tipo de problema, y que tienen ahora los hijos o los nietos que están saliendo constantemente a trabajar, y que alguno puede ser asintomático y traer el contagio a casa. Puede pasar, ¿verdad? Por supuesto, es por eso que el hecho de que los adultos mayores no salgan a la calle no implica que ellos no se puedan contagiar, porque por una cuestión indirecta, tú mismo lo has dicho, a través del contagio de uno de los miembros de la familia que sí sale a la calle, que sí va a un supermercado, que sí va a un mercado, que va a trabajar, que sube a un ómnibus, a un micro, obviamente si esta persona se infecta, va a trasladar esa infección a la casa, no solamente al adulto mayor, sino a todos los que están en el domicilio. Es por eso la importancia de recalcar que no hay que bajar la guardia. Nosotros tenemos que continuar con las medidas higiénicas, con las medidas de protección, básicamente colocándose una mascarilla. Entonces es súper importante que nosotros seamos conscientes de que el cuidado que nosotros vamos a tener lo vamos a llevar a nuestra familia. Cuando regresen de la calle, obviamente hay que tomar ciertas medidas higiénicas, sobre todo, que es la desinfección del calzado, que es la desinfección de la ropa que nosotros traemos de la calle, ¿no? Podemos rociarnos, por ejemplo, con alcohol, por adelante, por atrás. Lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos cuando llegamos a la casa y de esa manera, manteniendo una buena higiene, pues vamos a proteger a nuestro adulto mayor. Y esa higiene y ese distanciamiento que nosotros debemos de mantener en la calle es súper importante. Lavado de manos constantemente. Ya. Acaba de entrar Rómulo Fernández, le doy la bienvenida. Rómulo, ¿cómo estás? Jenny, ¿cómo estás? ¿Por ahí? Estoy hace rato, estoy escuchando el programa, lo felicito.
Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Me Rómulo. alegro y gracias por aceptar la conversa esta noche. Y desde luego veo algunas normas sobre el adulto mayor. Y incluso en esta emergencia se ha dado un decreto legislativo, el 1474, donde se establece que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dictará medidas de protección temporal a favor de la persona adulta mayor que se encuentra en situaciones de riesgo. ¿Qué tanto ayudan las normas, doctor, entre las leyes y los protocolos y la realidad? Usted como especialista seguro puede contarnos un poco porque nuestros seguidores, algunos están al borde de la desesperación y a veces, y otros por desconocimiento, ¿no? Algunos por realidades de salud, por realidades de estrés y otros también por desconocimiento. ¿Qué tanto nos ayuda, doctor, estas normas? Sí, realmente la norma que usted menciona es súper importante, ya que se ha enmarcado básicamente en darle primacía, privilegio al concepto de la ayuda y la protección del adulto mayor, que el MINDES pues es un organismo que se encarga de la protección del adulto mayor, no solamente del adulto mayor, sino de las poblaciones vulnerables, de la mujer, de los niños. Pero es importante que justo este grupo de riesgo, que es el adulto mayor, bajo esta pandemia, esté protegido. Entonces yo creo que una prioridad el adulto mayor, eh, la dignificación del adulto mayor, no solamente en los domicilios, sino en los establecimientos de salud. No podemos permitir la discriminación del adulto mayor en su atención en los hospitales o las clínicas. Nosotros, yo actualmente soy miembro de la Sociedad Peruana de Gerontología y Geriatría, y como ente de investigación acerca y de protección del adulto mayor, también hemos elevado nuestra voz de consideración y de adecuar los protocolos actuales a todos los lugares que tienen adultos mayores, albergues, casas de reposo, asilos, donde lo que tiene que primar en estos momentos es la protección de la salud del adulto mayor, y se han estado realizando coordinaciones entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer para el seguimiento de los adultos mayores en estos lugares, ¿no? Que no queden abandonados, sino que justamente sean tratados como corresponde. Ahora, de acuerdo al INEI, algunos indicadores que realmente llaman la atención, ¿no? Más de 3,5 millones aproximadamente de adultos mayor con una proyección en crecimiento y con una situación de esta emergencia. Y aquí quiero un poco comentar, doctor, recibo mensajes de adultos mayores que están en zonas rurales alejadas, por ejemplo. Les ha salido el bono, pero resulta que para trasladarse a cobrar están a una distancia de 2 o 3 días caminando regularmente. Y estos adultos mayores que generalmente están al interior de las regiones, de las comunidades, de las poblaciones, porque los jóvenes han migrado a las principales capitales, se han quedado generalmente el adulto mayor. No pueden cobrar ni el bono, ni comunicarse con, digamos, ni encontrarse con la familia que les facilitaba. Entonces, casos, digamos, bastante preocupantes. Digamos, usted como especialista, ciertamente, pero también, digamos, como ciudadano, ¿qué poder sugerir? ¿Qué podemos hacer? Porque en realidad el pedido de esta población nos toca la profundidad de nuestra vida, ¿no? Sí, indudablemente que es un grupo vulnerable, y cada vez los adultos mayores pues tienen la necesidad de protección, ¿no? Y nosotros como sociedad y el gobierno como parte del Estado pues debería de velar por los derechos del adulto mayor en todas las zonas, ¿no? Como usted bien dice, son aproximadamente 3,5 millones de adultos mayores en todo el Perú, y obviamente hay una cantidad considerable, no es la mayoritaria, pero sí considerable en zonas rurales. Entonces yo creo que el gobierno, para que estos bonos pues lleguen a estas personas, debería de entrelazar
sinergias con los gobiernos locales y de repente el ejército, las Fuerzas Armadas en general, para que ellos se encarguen de poder alcanzar y salvaguardar los intereses de estos adultos mayores y que les lleguen el bono de manera efectiva y que no se quede en papel, ¿no? A mí me parece que tenemos para largo, lamentablemente, en esta situación, doctor, y que yo veo también bastante complicado, porque cada vez que un adulto mayor, más aún en esta época, ellos se enferman, normalmente se les llevaba a las clínicas, donde hoy día las clínicas son foco de contagio, ¿no? ¿Qué recomendación podría usted dar? ¿Existen algunos sistemas de visitas de médicos a domicilio? ¿Cómo es que usted recomienda que hoy día se les trate a los adultos mayores cuando no sean tratados por COVID, sino por algún tipo de dolencia común, podríamos decir? Sí, obviamente dentro de lo que es geriatría existen niveles de atención. Existe el nivel de atención de consultorio, que en estos momentos pues no ha estado abierto, ni en hospitales, ni en clínicas, pero bueno, ahora a partir del 1 de julio van a comenzar a funcionar, pero obviamente a un 50% de la capacidad que tienen, ¿no? Las clínicas, por ejemplo, tenían una capacidad de ver de repente entre 6 a 8 pacientes por hora, y ahora eso se va a reducir a la mitad, ¿no? Previa cita, se están utilizando algunas alternativas tecnológicas como es la videoconsulta, ¿no? Que justamente también el Ministerio de Salud ha dado una reglamentación de que se puede utilizar la teleconsulta. Entonces yo creo que para ciertos pacientes se puede hacer una orientación médica a través de la teleconsulta y obviamente hay casos donde sí se necesita el hecho de ir a ver al paciente, porque no es lo mismo hacer una teleorientación a ver al paciente. Claro. Uno de los principios del acto médico es el evaluar al paciente in situ, ¿no? El evaluar al paciente en el lugar, el examinarlo, porque hay que recordar que el médico no solamente es una persona que diagnostica, que receta, sino el hecho de relacionarse con el paciente de manera presencial es muy importante, ¿no? Pero obviamente con todas las medidas de bioseguridad que se deben de mantener, tanto para la protección del paciente como para la protección del profesional que también acude al domicilio. Nosotros los geriatras, por ejemplo, tenemos como norma al visitar a los pacientes llevar un equipo de protección, ¿no? Mascarilla, visera, obviamente lavado de manos, y el paciente pues no tampoco puede estar con toda su familia esperando al médico, sino solamente puede haber un miembro de la familia que es el que nos va a dar Familiar. los datos, ¿no? Para poder hacer la historia clínica y en base a eso realizar un plan de tratamiento, ¿no? Sí, eso sí se puede utilizar porque, como tú dices, la exposición del adulto mayor a una emergencia, pues lamentablemente hay mucho riesgo para la infección, ¿no? Como se dice, se entró por un tema y se salió o no salió, porque eso Sí, puede pasar con los mayores. obviamente antes de que exista el COVID también existía lo mismo, porque cuando un paciente adulto mayor va a una emergencia, no solamente encuentra COVID, sino puedes encontrar neumonía bacteriana, infecciones urinarias, hasta tuberculosis. Entonces, Al, re- sí, Rómulo. sí, al respecto, doctor, en realidad el COVID ha tomado la mayor atención, obviamente, en todos los sectores, ¿no? Mm, Claro, es el enemigo mayor, pero en cierta forma también creo que se estaría postergando la atención a otros sectores, y en este caso el adulto mayor, a veces con mayores complicaciones, ¿no? Usted que como especialista seguramente nos puede explicar, por ejemplo, los que tienen tratamiento que tienen que pasar por diálisis, que tienen el tema del INEN, o sea, el tema del cáncer, mm. el tema de tratamientos
de discapacidad, algunos, ¿no? Discapacidad visual, el Alzheimer mismo, que son factores que de alguna manera afectan a nuestros adultos mayores. ¿Qué es lo qué información manejamos al respecto, doctor? Sí, definitivamente existen muchas patologías, no solamente del adulto mayor, sino de las personas ya adultos también, que no pueden cancelar sus tratamientos, ¿no? Por ejemplo, pacientes oncológicos, ¿no? O sea, no podemos dar un stop en el tratamiento porque si no hay riesgo de vida, ¿no? Entonces, sí. Lamentablemente el virus nos ha mermado en la atención en nuestro sistema de salud, pero la vida continúa y nosotros como profesionales de la salud tenemos que salvaguardar justamente la salud de nuestros pacientes. Hay de repente ciertos parámetros para poder continuar con la atención, pero no puede parar. De acuerdo a las normas de salud que hemos tenido, sí lo hemos hecho obligatoriamente, pero yo creo que eso se va a ir reinsertando poco a poco. Los pacientes con Alzheimer son pacientes que vemos nosotros, también los geriatras. Existen varios estadios de la enfermedad, entonces de acuerdo al estadio en que se encuentren, a veces estos pacientes requieren un apoyo de visita médica domiciliaria o requieren un apoyo de un psicólogo o requieren un apoyo de un psiquiatra. Entonces, todas esas cositas se tienen que seguir dando porque si no, los familiares son los que van a sufrir la merma de la exposición a los síntomas que estos pacientes pueden desencadenar, ¿no? Entonces, vemos que hay múltiples enfermedades, como tú lo has comentado. El hecho de, por ejemplo, terapia física, ya se está regulando la atención de la terapia física, ya estamos reinsertando este tipo de problemas de salud. Así que poco a poco yo creo que vamos a tener que convivir con este virus, con esta pandemia, y hasta que no salga una vacuna, la verdad, tenemos que continuar con las salvaguardas que debemos de realizar a diario. No es algo que podamos detener. Tenemos que continuar con todas las medidas de bioseguridad, porque de eso depende la salud de nosotros y de nuestra familia, es de todos. Lo hemos estado hablando. Tengo, por ejemplo, un familiar que tiene diabetes, que tiene herida abierta, y hoy eran 4 la familia por primera vez que se iban a utilizar transporte público, que iban a salir. Y toda la familia estaba muy tensa, ¿no es cierto? Porque son 4 personas que salen y 4 personas que pueden traer el virus en algún momento. Entonces, la pregunta, si es en la mayoría de casas hoy, ¿no es cierto?, que tienen un adulto mayor que está pues con algún tema específico, una enfermedad especial, esta persona tiene además que usar mascarilla dentro de la casa para, si acaso, tiene que estar apartada en una habitación. Hay otros cuidados adicionales a personas que están hoy mal de salud, que son personas de tercera edad, con estos, personas que pueden estar trabajar más expuestos. ¿Hay algún cuidado adicional para ellos? En realidad, si la familia vive en un mismo lugar, en una misma casa, en un mismo departamento, solo si alguno de los miembros en algún momento tiene alguna prueba bajo la cual da positivo, es ahí donde tenemos que tomar las medidas del caso, de aislamiento, de la persona que sale positivo, que no necesariamente es el adulto mayor, sino es de repente alguno de los miembros, como tú dices, que por trabajo tiene que salir a la calle. Entonces, por eso es tan importante que el hecho de que un miembro de la familia salga o se reinserte a laborar, eh, tiene que pensar en que en todo momento tiene que pensar en con quiénes vive, y sobre todo estas personas adultos mayores son los que más riesgo tienen de contagio. Entonces tienen que cuidarse en la calle al subir al micro, al bajar del micro, al llegar a su trabajo, usar la mascarilla, lavarse las manos, obviamente, si suben al micro y después tienen que pagar ¿no?, el pasaje, van a estar en contacto con dinero. Entonces es súper importante que
tengan siempre su gel en alcohol a la mano, o cuando lleguen al trabajo se laven las manos. Entonces, es algo que tenemos que tener en nuestro chip, ¿no? Sí, Diario, y pensar de que en cualquier falla que vamos a tener, vamos a llevar el virus a la casa, y eso es lo que no queremos, porque al final vamos a infectar, vamos a pasar la infección al adulto mayor, y ellos sí, lamentablemente, pueden tener un resultado, pues, malo, ¿no? O sea, cerca del 100% de personas que se infectan, aproximadamente 50% son asintomáticos, o sea, nunca van a tener ni siquiera un dolor de garganta, ni fiebre, absolutamente nada. Y del 15% hacen síntomas de leves a moderados, y un 5% sí, son los que terminan, pues, en los hospitales o las clínicas, ¿no? Y a veces con resultados, pues, devastadores, ¿no? dale, Es. claro que sí. Doctor, más allá de la, digamos, de la especialidad, Ujú. usted también es vicepresidente de la institución de su especialidad, Ah, sí, ¿correcto? sí, así es, así Eh, es. Sí. Digo, y como institución, ¿algún programa que estén impulsando, quizás aliado con el MINSA o con el Salud o con alguna universidad? Sí, nosotros, Independientemente. Porque el COVID, pues, sí, es justo nosotros nuevo. hemos, ajá. Sí, nosotros hemos ayudado, y hemos tenido coordinaciones, tanto con el Ministerio de Salud, sobre todo con el Colegio Médico también, para dar nuestro aporte en cuanto al cuidado del adulto mayor, y sobre todo velar por la dignidad del adulto mayor, porque hubo un momento en que hubo hasta unas declaraciones. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, 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 allá. sí. Hubo declaraciones incluso que llegaron en un momento a ser erráticas por parte de la Sociedad de Medicina Intensiva, ¿no? Incluso nosotros suscribimos un acta de protesta porque se mencionó en algún momento que se tenían que decidir por darle el pase de las camas, y en eso no estaba contemplado el adulto mayor. Entonces hubo un poco de ajeísmo, que es la discriminación del adulto mayor, ¿no? Por parte de algunos colegas, y por suerte, pues se rectificaron, porque no es esa la condición. O sea, cuando un paciente llega a una unidad de cuidados intensivos, no es una condición, la edad, para decir que el paciente no debe entrar. Es la condición previa, es la condición basal del paciente. O sea, si es un paciente, por ejemplo, adulto mayor de 80 años, pero es un paciente que normalmente caminaba, que normalmente tiene un buen estado de memoria, que normalmente trabajaba, o sea, es un paciente que puede entrar a una unidad de cuidados intensivos porque tiene un basal, o un estado basal bueno, ¿no? O sea, es diferente, y lamentablemente se tergiversó mucho este tema, y es por eso que la Sociedad de Gerontología y Geriatría, pues, puso los puntos sobre las sillas, porque no podíamos permitir eso. Y gracias a Dios, el Colegio Médico, otros colegas, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud nos dieron el respaldo respectivo, y nuestros adultos mayores pueden ser recibidos en cualquier establecimiento sin ningún tipo de discriminación. Qué bueno. Se vio, se escuchó, se vio mucho al respecto. Inclusive creo yo, porque lo sé de primera mano, aun cuando hay en los hospitales, doctor, una sola cama y hay 4 pacientes, lamentablemente sí los médicos de alguna manera discriminan o evalúan, no sé si esa es la palabra correcta, quién es mejor para la sobrevivencia, y normalmente es una persona que sea joven, ¿no es cierto? Y le dan la cama con mayores probabilidades de resistir el respirador y resistir la enfermedad. Eso sucede hasta la actualidad. Sí, nosotros en realidad, como sociedad de geriatría también, nosotros tenemos que instruir un poco
poco a nuestra población, porque no significa que porque un paciente tenga algún tipo de dificultad respiratoria, automáticamente tiene que ser llevado e ingresado a una unidad de cuidados intensivos. Hay criterios para eso. Y yo, a mí me gustaría dar mi opinión frente al público que ustedes tienen, que sé que es mucho y que nos están escuchando, que hay que guardar siempre la calma, que hay que esperar, que no todo es el ingreso de un paciente a una unidad de cuidados intensivos en cierto nivel, hasta cierto punto. Y el paciente muchas veces no requiere una intubación, ¿no? En una unidad de... Entonces, a casa, yo como geriatra les aconsejo que evalúen bien el tema porque el ingreso de un paciente con un probable COVID a una sala de emergencia, donde se va a encontrar con 100 pacientes COVID, obviamente en el ambiente va a haber un mayor flujo de gérmenes, de virus, que nos pueden afectar más la condición que realmente nosotros tenemos. Así que las cosas hay que tomarlas con mucha calma, hay que saber cuándo derivar un paciente al hospital. Obviamente para eso estamos nosotros los médicos y podemos sugerirlo, pero he tenido muchos casos de pacientes COVID que en su casa con oxígeno se han restablecido. Yo sé que es difícil conseguirlo, yo sé que nuestro sistema de salud pues no está muy preparado para eso, pero yo creo que no hay que desestimar el hecho de poder tratar a nuestros pacientes en casa cuando la enfermedad o la infección no llega pues a un nivel en el cual requieran una intubación, que es pues, lo último que nosotros hacemos con los pacientes y que a veces sí se requiere, ¿no? Hay un 5% de pacientes que sí se ponen graves y eso no hay que decir que no, es así, pero llegado el caso, pues simplemente lo derivamos y continúa con el tratamiento hospitalario, ¿no? Que a veces sí toca llevarlo, ¿no? Bien, doctor Alejandro, nos ha dejado usted más de una lección, obviamente, reflexiones y consejos que nos sirven para todos, para los que estamos en sala y para los que nos están siguiendo y para los que nos seguirán viendo, porque esto está en las plataformas, en las redes. Y Bueno, desde luego vamos a tratar de alcanzar, porque son consejos, desde luego, de su experiencia, su conocimiento y sobre todo esa vocación de servicio y la capacidad de defensa también, como usted lo ha señalado, ¿no? A nivel ya institucional. Porque claro, no hemos estado preparados para recibir una guerra invisible de un virus que no lo vemos, pero que ataca y ataca a todo nivel, a toda edad, a todo contexto. Entonces, ha puesto en apuros no solo a los gobiernos, no solo al gobierno central, a los gobiernos en general, regionales, municipales, y desde luego, pues en primera línea, ustedes, los profesionales de la salud, ¿no? Que tenemos que reconocer, no solo de palabras, sino de que ese reconocimiento se haga de por vida, porque estar en la primera línea de fuego no es fácil. Es realmente una responsabilidad muy amplia como persona, como familia. Uno tiene el ser humano como todos, pero agradecidos por sus consejos, doctor, y desde luego comprometiendo de poder conversar posteriormente, seguir ayudando a nuestros adultos mayores, que al final todos vamos en el camino a llegar también a ser adultos mayores en algún momento, unos más cerca que otros, pero queremos dignidad y queremos cuidado, ¿no? O sea, no por el hecho de que ya llegó a la edad, digamos, de la tercera edad que se llama, pues bueno, ya hizo su vida, se dicen algunos, ¿no? Incluso hasta los hijos, doctor, algunas veces los hijos dicen, papá, mamá, ya trabajaste, ya hiciste, pues ya te vamos a dar la pensión y ya no hagas más cosas. Creo que ahí se comete un error, ¿verdad, doctor?
Sí, en realidad Claro, lo que nosotros siempre propugnamos es que el paciente esté insertado dentro de la sociedad, ¿no? O sea, el paciente adulto mayor, mientras más insertado esté dentro de sus actividades que realmente siempre hacía de manera cotidiana, pues es mejor, ¿no? El aislamiento social es el que disminuye de repente la capacidad de respuesta de nuestro paciente adulto mayor. Entonces siempre tenemos que tenerlos insertados dentro de las actividades que nosotros hacemos. Yo sé que en estos momentos sí es difícil, porque antes tenían pues los círculos de adultos mayores, o iban de repente a un club de amigos, o de repente visitaban, pues se visitaban entre vecinos, y lamentablemente todo eso se ha cortado. El adulto mayor ahorita no tiene eso y tenemos que utilizar pues de repente la tecnología para comunicarnos con ellos a través de este tipo de plataformas como el Zoom, ¿no? Entonces, a veces para ellos es un poco difícil, pero tenemos que tratar de llevar las cosas por ese conducto y, y que no se mantengan aislados, ¿no? Justo recuerdo un paciente que he visto el fin de semana, eh, que había estado con unos problemas de mareos y justo fue a la casa de su hija, ¿no? Porque su hija se la llevó, porque la encontró o la llamó porque se había desmayado. Entonces, conversando con la paciente, bueno, la examiné y al final comenzó a tener un llanto incontrolable y era por el tema de depresión, por un tema de aislamiento, por un tema que se sentía sola, que no veía a los nietos. Entonces, es importante también la parte humana, ¿no? La parte humana de nosotros como médicos tenemos que entender que esos pacientes están aislados, que no ven a su familia y que cuesta, les cuesta a ellos mucho más que a nosotros, que de repente sí podemos salir un poco más, por ser más jóvenes y no ser tan vulnerables, aunque ya estamos acercándonos por ahí también. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Calidad de vida es la que queremos para todas las edades. Así es. Indudablemente, en circunstancias como estas, eh, se hace complejo. Yo tengo a mi padre de 87 años para 88, mi madre de 86, y Mm, la verdad es que es complejo, no viven conmigo, están mm, lejos, es complejo, pero bueno, para adelante, no nos queda de otra. así Muchísimas es. gracias, doctor. No, gracias, Rómulo. Jenny, muchas gracias por la invitación. no, La verdad gracias que a usted, doctor. ha sido muy, muy gratificante poder dirigirme a a su gran público y presto para cualquier otra invitación. Muchas gracias de antemano.